Bendiciones, saludos para todos. Qué bueno que podamos nuevamente estar conectados para seguir en el estudio del Evangelio de Mateo. Estamos ya en el capítulo 20. Vamos a proseguir allí en el punto donde nos quedamos la última ocasión. Y pues sí, siempre poniendo primeramente este tiempo en manos de nuestro buen Dios. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias. Gracias Dios por la oportunidad siempre de poder acercarnos a ti a través de tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y que podamos, Señor, tener la fortaleza, la sabiduría para poderla aplicar a nuestro diario vivir. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Estábamos aquí en Mateo 20, 17 al 19. Comenzamos a considerar este pasaje en la última ocasión. Vamos a entrar de lleno en él en el día de hoy. Así que sin más, leemos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Aquí comenzamos en la ocasión anterior a considerar este texto. Básicamente habíamos adelantado que la palabra dice subiendo a Jerusalén porque pues se subía en forma por el relieve, se subía de Jericó hacia Jerusalén, era ascendente el camino, y también porque se ascendía a la casa de Dios, al monte de Dios. En ambos sentidos era un ascenso tanto físico como espiritual. Pero bueno, continuemos aquí en consideración de este texto. Agregar aquí que definitivamente Jesús había seguido una ruta desde Capernaum, donde había salido inicialmente. Podíamos ver en Mateo 19:1 que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea. Eso lo vemos en Mateo 19:1 y sabemos por el contexto de Mateo 18 al 19 que él estaba en Capernaum. Entonces, luego dice, en este mismo contexto, se refiere Lucas en Lucas 17:11 cuando dice Jesús, y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Así que cuando iba hacia Jerusalén, pasó entre la región de Samaria y Galilea, por lo tanto, sabemos que cruzó por esta región. Pero al finalizar el versículo 1 del capítulo 19, dice allí mismo que y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, es decir, cruzó al otro lado del Jordán, habiendo pasado por la región entre Samaria y Galilea. Y esta región al otro lado del Jordán es la región de Perea, que era donde era tetrarca Herodes. Y esto nos dice que todo lo que hemos visto desde Mateo 19:2 hasta Mateo 20:16 ocurrió en la región de Perea. Este es el llamado ministerio en Perea o al otro lado del Jordán. Ya cuando nos encontramos en Mateo 20:17 vemos que entonces Jesús se está dirigiendo a Jerusalén, que es lo que acabamos de ver aquí al inicio de este versículo, donde dice subiendo Jesús a Jerusalén. Entonces ya lo tenemos ya saliendo de Perea, dirigiéndose a Jerusalén, y sabemos que lo hace por esta región al sur, ya colindante con el mar Muerto, porque pasa por Jericó. Lo sabemos por Mateo 20:29, que dice al salir ellos de Jericó, es decir, había pasado por Jericó dirigiéndose a Jerusalén. Entonces esta es la ruta que ha seguido Jesús desde el capítulo 19 hasta ahora, donde nos encontramos en el capítulo 20:17 en adelante. Entonces ahí lo encontramos, esta ruta que pasa por Jericó hacia Jerusalén. Ahí es donde decíamos, el texto dice, subiendo Jesús a Jerusalén. Ahora, en este contexto,
del pasaje paralelo que ya lo mencionamos en la ocasión pasada, Marcos 10:32 dice que en este ascender hacia Jerusalén con los discípulos, Jesús iba adelante. Lo leemos en Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Ahí vemos que Jesús, como un buen líder, va al frente cuando ciertamente van a enfrentar adversidad, porque ya como estamos viendo en este texto, Jesús le está anunciando lo que les venía en Jerusalén. Venía el ser adversado, el ser condenado, el ser crucificado, pero él va adelante. Él no, él dirige, pero no se queda atrás, sino que va al frente. Eso lo hace un buen líder, y en este caso Jesucristo es el modelo de líder por antonomasia. Y Jesús definitivamente iba sabiendo lo que se enfrentaba, porque de hecho él se lo había dicho a sus discípulos. Él tenía el conocimiento previo de lo que le iba a suceder. Y aún sabiendo lo que enfrentaba, lo hacía voluntariamente, no lo hacía obligado, ni lo hacía de forma, digamos, rebelde, sino lo hacía voluntariamente. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo él mismo. Es decir, a eso había venido. Él sabía que esa era su misión, lo que el Padre le había ordenado que hiciese. Y en Juan 10:17 al 18 dice que yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Jesús definitivamente que iba a, a, a enfrentar esto de forma voluntaria. Ahora, en su humanidad, recuerden, Él es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y en su humanidad, Él no dejaba de sentir angustia, es decir, él no dejaba de estar teniendo las emociones humanas que enfrenta cualquier persona al ir hacia una situación tan difícil. Por ejemplo, en Lucas 12:50, el mismo Jesús había expresado, de un bautismo tengo que ser bautizado, refiriéndose a su muerte. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Decía Jesús. Es decir, en su humanidad, definitivamente que esto no era un picnic un día al campo. Él sabía que iba a enfrentar dolor físico, dolor emocional, dolor psicológico y dolor espiritual. Nunca pensemos que para Jesús fue fácil morir por nosotros. Recordemos que en Getsemaní, la oración allá en Getsemaní, él ahí dice que hasta sudó como grandes gotas de sangre, de tal manera que inclusive le clamó al Padre que si era posible pasar aquella copa, pero al final se somete a la voluntad del Padre. Y ojo que no era solamente el hecho de morir físicamente en la cruz, era todo lo que rodeaba a aquel evento, la traición de Judas, el abandono de sus más cercanos seguidores, los 12 apóstoles, el rechazo que iba a sufrir de parte del pueblo y sobre todo del pueblo y obviamente de las autoridades. Y obviamente el sufrimiento físico de toda la tortura a la cual fue sometido y finalmente la muerte. Pero más importante que todo, la separación que allí en ese momento que estaba cargando con todo el pecado de la humanidad iba a tener del Padre, porque ahí clamó en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Definitivamente que hubo una separación espiritual porque Jesucristo cargó en ese momento el pecado sobre todos nosotros y el Padre, Dios no puede estar ahí, estar en comunión con el Hijo que está llevando sobre sí los pecados de toda la humanidad. Sobre todo eso, todo este cúmulo de situaciones se venían sobre Jesús. Así que no era nada fácil, pero Él lo enfrentó con entereza, sabiendo que era importante hacer esto por todos nosotros. Porque precisamente Él lo hacía fortalecido, viendo lo que resultaría de todo ese sacrificio, como lo dice claramente Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Es decir, él viendo lo que vendría a consecuencia de todo este sacrificio, estuvo dispuesto a realizarlo. Y definitivamente que siempre como creyentes debemos estar dispuestos eh, a, a enfrentar la adversidad y, eh, y sabiendo que al final ciertamente Dios tiene el control de todo lo que vendrá. Por eso dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Podemos confiar en que toda adversidad al final tendrá un propósito de Dios si estamos en sus manos, si hacemos su voluntad. Ahora, aunque confiemos en Dios, aunque estemos seguros ante la adversidad, es normal sentir angustia, es normal tener sentimientos de pesar, o sea, no, el que tú tengas emociones encontradas ante la adversidad no quiere decir que no tengas fe. El mismo Jesús, por favor, tenía toda la seguridad de lo que iba a suceder y lo que vendría después, pero aún así sentía angustia ante lo que venía y prueba de ello fue su oración en el Getsemaní, donde él se angustió tremendamente. Entonces, no pensar que el tener este tipo de emociones quiere decir que no tengo fe. Esto es algo que es natural del ser humano, pero siempre confiar en que al final Dios tendrá la última palabra. Ahora, en el caso de los discípulos, Marcos 10:32 dice, describe el asombro y hasta el temor que los discípulos estaban en ese momento sintiendo mientras se dirigían a Jerusalén. Dice Marcos 10:32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos, o sea, los discípulos, se asombraron y le seguían con miedo. Es decir, estaban temerosos de lo que iban a enfrentar, porque en realidad para los discípulos era confuso que el Mesías fuese a enfrentar semejante adversidad y hasta morir, porque recuerden, para ellos, para los judíos de su época, en su mentalidad habían sido enseñados por siglos de que habría de venir un día ese Mesías triunfante que establecería el reino y pondría a Israel como cabeza de naciones. Eso era lo que ellos conceptualizaban y no entendían que Jesucristo venía primeramente, el Mesías venía primeramente a dar su vida por los pecados para después en una segunda venida entonces sí establecer el reino milenial. Por eso para ellos esto era causa de gran asombro e inclusive de temor, sabiendo lo que iban a enfrentar, puesto que Jesús se los estaba expresando. Siempre, siempre cuando enfrentemos la adversidad, ciertamente puede que como personas, como seres humanos, nos asustemos, nos atemoricemos, sentamos confusos, pero confiemos porque el Señor siempre se va a mantener firme. Aunque nuestro ánimo flaquea ante la adversidad, el Señor siempre está en control y Él no falla, Él no flaquea, Él no se deja vencer por las circunstancias, al contrario, Él tiene todo bajo control. Ten eso presente cuando enfrentes cualquier adversidad. Dice entonces, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Aquí vemos que Jesús toma aparte a sus 12 y es así porque definitivamente que las multitudes seguían a Jesús a donde iba. Por ejemplo, podemos leer en Mateo 19:2, le siguieron grandes multitudes cuando dice Mateo 19:2 que había pasado al otro lado del Jordán, a Perea. Dice que grandes multitudes le venían siguiendo y probablemente lo hicieron durante ese tiempo de ese ministerio en Perea. Y ahora estando acá, del lado de acá del Jordán, subiendo hacia Jerusalén, pasando por Jericó, dice en Mateo 20:29, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Entonces ya te imaginas que cuando Jesús estaba subiendo hacia Jerusalén, no iba solo con los 12, iban multitudes siguiéndole. Ya Jesucristo había alcanzado una fama tal que por donde pasaba, las personas iban tras él. Y no olvidemos que estaba cerca la Pascua, la fiesta más importante para los judíos, fiesta en la cual muchas personas de distintas regiones de Israel y de otros lugares más allá de las fronteras de Israel venían a Jerusalén para celebrar la Pascua
en esta ciudad. Así que seguramente también muchos acompañaban a Jesús no solamente por seguirle a él, sino por ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces, rodeado de tanta multitud y queriéndoles revelar algo tan trascendente, Jesús llama a los discípulos aparte para hablarle de su muerte. Se aparta con ellos con un propósito. Esto iba a permitir, primeramente, poderles explicar a ellos de forma más personal y más detalladamente lo que iba a suceder. Es decir, explicárselo de una forma más personal, no en medio de la multitud, sino solo a los 12. Y en ese sentido también importante evitar que algunos de esa multitud que eran seguidores indecisos se volvieran atrás, porque si estaban indecisos en si Jesús es el Mesías o no, y él les habla de que va a morir, que lo van a rechazar, que lo van a crucificar y no va a poder hacer nada según el criterio humano, seguramente algunos que su fe estaba algo débil se volverían atrás. Así que para evitar que estas personas de una fe débil pudieran ser afectados por estas revelaciones, lo hace aparte con los 12. Pero también del otro extremo, pudiera que además de los 12 hubiera otros seguidores que sí estaban muy de frente con Jesús. Y entonces, aunque fueran pocos, o los que hubiese, si escuchaban de Jesús que iba a ser enjuiciado y iba a ser entregado a los gentiles y todo aquello, podía ser que formara un alboroto para evitar que esto ocurriera y se formara entonces una gran situación realmente que Jesús no deseaba provocar. Él iba seguro a lo que había sido enviado por el Padre. Así que esto tampoco él quería que se diera en esta situación. De tal manera que para evitar esto, él se aparta de la multitud con los 12 para poderles hablar, como decía, más personalmente y evitar que las multitudes tomaran una u otra actitud. Y ahí vemos entonces que Jesús preparó a sus discípulos y ya como decíamos en la ocasión anterior, lo había hecho paulatinamente, revelándole poco a poco todas estas situaciones que iban a acontecer y él los preparó precisamente reiterándole lo que sucedería en Jerusalén para precisamente cuando ocurriese esto, por un lado, ellos no se sorprendieran, no los tomara por sorpresa aquella situación de que su Mesías, el Mesías de Israel, iba a sufrir tal contradicción, que por otro lado no se asustaran, porque ciertamente al final sabemos lo que sucedió, pero el propósito de Jesús era prevenirlos, por lo menos de alguna manera que estuvieran ellos prevenidos y no se asustaran, pero también que no se volvieran atrás, no se perdieran del todo su fe, sino que se alejaran pensando que él no era el Mesías. Él ya se lo estaba advirtiendo para que estuvieran preparados. Y finalmente para que se reafirmara su fe en él, porque si al final de cuentas ellos podían ver que lo que sucedía ya Jesús lo sabía, Jesús se lo había revelado y aún así él fue a sabiendas de lo que había sucedido. Eso al final debía ayudarle a fortalecer su fe en él. Como repito, sabemos que ahí ellos ciertamente flaquearon al final, pero pues definitivamente después con la resurrección ellos se restablecieron. Pero todo esto que Jesús le dijo quedó en sus corazones, tanto así que prácticamente todos los sinópticos lo recogen, todas estas palabras que Jesús les advirtió de lo que había de suceder. Es decir, no lo olvidaron, sino que quedó allí en sus corazones y después se dieron cuenta cómo todo eso tenía sentido y eso fortaleció su fe. Siempre hay propósito de Dios en todo lo que Él nos revela. Él no anda en el negocio de hacer profecía para hacerse famoso, porque mira qué tremendo cómo nos advirtió lo que iba a suceder, como hacen muchos hombres y mujeres que andan cobrando hasta por revelarte el futuro. No, Dios nos revela lo que sea necesario revelarnos. Dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, las reveladas Dios se las ha dado a los hombres. Pero siempre hay propósito de Dios en el revelarnos esta o aquella verdad. Toda profecía que Él nos ha dejado expresada en su palabra tiene propósito, no es sencillamente porque Dios quiere hacerlo por hacerlo. Siempre tenlo presente. Ahora, dice Jesús, le dice ya a los 12, teniéndolos aparte, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre
será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, dice Jesús. Aquí nuevamente, y decimos nuevamente porque ya en Mateo 16, 21, ya Jesús había predicho que sería entregado al Sanedrín. Aquí nuevamente Jesús lo ratifica, que va a ser entregado al Sanedrín. Y esto lo vemos precisamente en pasajes como Mateo 26, 57, donde dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, y los principales sacerdotes y los ancianos, y todo el concilio, que es el Sanedrín, buscaban falso testimonio con Jesús para entregarle a la muerte. Ahí lo ves en Mateo 26, 57 al 61, donde definitivamente que se está cumpliendo lo que Jesús aquí le está diciendo a los discípulos. Eso también lo puedes ver en Mateo 27:1, en Marcos 14, 56 al 64 y en Lucas 22, 66 al 71. Vemos cómo se cumple literalmente lo que aquí Jesús le está declarando a sus discípulos que va a suceder. Ahora, aquí en este texto que dice, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Muchos ven en esa expresión será entregado en lo que hizo Judas, que prácticamente entregó a Jesús a los líderes de Israel por 30 monedas, lo sabemos. De hecho, Lucas 22:48 dice allí literalmente cuando se acerca a Jesús, Judas a Jesús en Getsemaní y le da ese beso, dice Jesús, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Ve? Ahí está claro esta entrega que hizo Judas. Entonces, este será entregado. Algunos ven que literalmente se refiere a esa entrega que hizo Judas de su maestro. Puede ser que sí, pero el hecho es que todo se cumplió literalmente como Jesús lo predijo, como Jesús lo profetizó. Y le condenarán, sigue diciéndole Jesús, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Fíjate, de hecho, esta es la primera vez en todas las tres predicciones que Jesús les adelanta a los discípulos que va a suceder, de lo que va a suceder, que él es la primera vez que él declara que morirá en manos de los gentiles. Antes había dicho que iba a ser entregado a los hombres y todo esto, pero aquí es la primera vez en todas estas predicciones que él hace de lo que va a suceder, que va a ser entregado a los gentiles. Y ciertamente, como decíamos, estas predicciones fueron siendo cada vez progresivas, cada vez agregando más detalles. Aquí entonces Jesús está explicándoles que el Sanedrín lo condenará a él a muerte. Se lo está diciendo de forma literal. Y eso lo vemos en Mateo 26, 66, que se cumplió. Dice allí, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Lo decretaron. Lo mismo lo puedes ver en Mateo 27:1 y en Marcos 14:64. Ahí en el Sanedrín, ellos, los líderes religiosos e incluso líderes políticos, porque los ancianos eran líderes políticos, pero los principales sacerdotes eran los líderes religiosos. Así que ellos, juntos, las cabezas políticas y religiosas de la nación de Israel, sabemos que estaba sujeta a Roma en ese momento, pero ellos como líderes de la nación, ellos fueron los que decidieron que Jesús, el Mesías, su Mesías, fuera condenado a muerte. Fue el juicio de el Sanedrín, el que sería como decir, el gobierno interno de Israel en ese momento. Ahora, ellos estaban bajo la autoridad de Roma. Roma los había conquistado con muchos años de anticipación. Entonces, dado que los romanos, y no solamente a los judíos, sino a todos los pueblos que conquistaban, ellos no les permitían a los pueblos conquistados ejecutar la sentencia de muerte, les permitían muchas libertades y ejercer muchas leyes locales, pero la sentencia de muerte se la reservaban ellos. Ningún pueblo subjugado por Roma podía ejecutar pena de muerte sobre nadie. Siempre Roma se reservaba ese derecho. Por eso el Sanedrín les va a entregar a los romanos, les va a entregar a Jesús,
para que sean ellos, los romanos, los gentiles, los que ejecuten la pena de muerte que ellos habían decretado. El Sanedrín fue el que decretó a Jesús condena a muerte. Ya eso en su momento lo veremos cuando lleguemos allá. Pero ellos se lo van a entregar a los romanos porque según la ley romana ellos no podían ejecutarlo. Y se va a cumplir entonces el que va a ser entregado a los gentiles como Jesús se los estaba prediciendo aquí a los 12 apóstoles. En Mateo 27:2 dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahí vemos que eso va a ocurrir tal como Jesús lo adelantó. Y eso también lo vemos en Marcos 15:1 y en Lucas 23:1. Para que le escarnezcan, sigue advirtiéndole Jesús, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Aquí vemos cómo Jesús también está prediciendo que los romanos lo van a escarnecer, es decir, lo van a burla de él, van a hacer totalmente insultos y demás, lo van a azotar y que lo van a crucificar, prediciendo desde ya de la forma en que iba a morir. Y estos detalles de aquí no habían sido expresados por Jesús en en las dos ocasiones anteriores. De tal manera que esto también es nuevo. Los detalles específicos, escarnecerle, azotarle y finalmente crucificarle. Vemos, por ejemplo, en Mateo 27, 26 al 31. Mateo 27, 26 al 31, vemos cómo esto se va a cumplir. Dice, habiendo azotado a Jesús, azotado, le entregó para ser crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Así que ahí vemos cómo se va a cumplir literalmente todo esto que Jesús dice de sí mismo. Y lo vemos también en Marcos 15, 16 al 20. Ahora, de no haber sido ejecutado por los romanos y específicamente en este tiempo en que ocurrió, Jesús no hubiera muerto por crucifixión, porque esta era una forma de ejecución que era específica de los romanos y que la establecieron en este tiempo en que Jesús vivió. Entonces, esto es importante porque definitivamente Jesús aparece en la historia humana en el momento específico, como dice Gálatas capítulo 4, verso 4, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el tiempo específico. Y esto era importante porque esa forma de muerte ya había sido profetizada. Si tú lees en Números 21:9, tienes ese famoso episodio de la serpiente de bronce. En Números 21:9 dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, es decir, sobre un palo, levantado como una bandera. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ese episodio está en Números 21:9. Luego, en Juan 3:14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice Jesús. Y ahí en Juan 12:32 al 33 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, claramente, con estos tres versículos, estos tres pasajes, te das cuenta que lo de la serpiente de bronce ser levantada y que todo el que la viera él era sanado de la picadura o la mordedura de serpientes, era un tipo de lo que iba a ser la muerte del Mesías, que iba a morir en un levantado de la tierra, en este caso en una cruz, y lo mismo, tan así que el mismo Juan en el capítulo 12 lo dice claramente que Jesús estaba diciendo de qué manera iba a morir, cumpliendo así en él el tipo que representaba la serpiente de bronce allá en el episodio de Números. Entonces, si no hubiese sido que él muere bajo el control de los romanos, no hubiera muerto por crucifixión. Por ejemplo, los judíos
la pena de muerte se ejecutaba por lapidación. Entonces, no era, o sea, con piedras, no era por crucifixión. Entonces, aquí vemos la sabiduría de Dios como siglos antes había anticipado la forma en que él iba a morir. Nos vamos a detener aquí por ahora, vamos a continuar aquí y hasta entonces que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.